Buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a su programa Frente al Mundo en este domingo 20 de junio, avanzando el año prácticamente a la mitad del 2021. Con nosotros un gran ausente durante mucho tiempo en nuestro espacio. Nos referimos al colega Campuzano. ¿Estás con nosotros? Buenos días, Buen Campuzano. día, Carmona. Buenos ¿Cómo días. está todo? Quítate esa mascarilla. Bueno, sí, me dejé la mascarilla. Quítate esa mascarilla. Estamos viviendo. Usted sabe, Carmona, y a los amigos televidentes que no lo sabían, estuvimos afectados del COVID-19, pero ya estamos de vuelta. Volví, como decía Fernandito Villalona. Sobreviviente de la pandemia. Así me dijo el doctor, usted es un sobreviviente del COVID. Así es, un enemigo invisible, como Mire le dicen, y que ataca y uno no sabe dónde está. Sí, qué bueno que me quedé con la mascarilla porque hay que educar a la gente. Hay que usar eso. Hay que usar la mascarilla en todas circunstancias. Ande con su mascarilla. Incluso a veces hasta en la casa. Porque si usted tiene un paciente que tiene el COVID, usted tiene que usar su mascarilla, aún en su casa. ¿Y tú sabías que la mascarilla es más barata que la vacuna? Porque la gente, porque se la ponen gratis, creen que la vacuna no cuesta. $18 le cuesta al gobierno dominicano cada vacuna que compra a los chinos. Y una mascarilla son centavos de dólares. Así es. Sí. Campuzano, como siempre, pues tenemos nuestros segmentos de noticias de los hechos que fueron objeto de análisis y comentarios durante la semana y que traemos por aquí, por su programa Frente al Mundo. Arranco con la primera entonces. Tenemos que el Estado Dominicano presentó querella ante la Procuraduría de la República contra el ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Bichara, en la que lo acusa junto a otros exfuncionarios del pasado gobierno de Danilo Medina de manejar irregularmente, supuestamente, 488 millones de dólares. Así es. Todo ese dinero. Me extraña que está incluido dentro de esos funcionarios Rubén Montaz, el hermano de Temístocles Montaz. Y digo que me extraña porque tuve la oportunidad de trabajar con Rubén y durante ese tiempo un hombre sumamente honesto. Sin embargo, hay que decir que en el gobierno de Danilo Medina se manejaron muchas situaciones donde los funcionarios tenían que obedecer órdenes, instrucciones. Aún las cosas estuvieran hechas de manera indebida. Aún las cosas estuvieran hechas de manera indebida y cumplir. Wow. Hay otro funcionario que me parecía serio del gobierno de Danilo, el que se quitó la vida. Parece ser que también entró dentro de esos funcionarios. César Prieto entró dentro de esos funcionarios. Que obedeció órdenes. Que obedeció órdenes e hizo cosas que él sabe que no estaban correctas y entonces pudo haber sido por eso que tomó esa decisión. Y tú también, César, dice Danilo. Y tú también, César, porque él sabe que César era serio. César era un hombre serio. Entonces, ahí tenemos el sometimiento de Rubén Bichara. Desde que vi la noticia yo dije, van a jalar Bichara, porque Bichara presidía el holding, la CDEE. Y si usted tiene una situación en las EDES, van a jalar al presidente del holding, no necesariamente es culpable, pero van a jalar. Pero una de las cosas que ha estado diciendo Bichara, que él no es culpable, que no tiene que ver nada con el asunto de las EDES. Sin embargo, que él no manejaba las compras de las pero ¿de quién dependían las sedes? Si no depende del poder ejecutivo de la presidencia, tenían que depender del holding, Carmona, de la CDEE. Uno haciendo un ejercicio medio rápidamente ya, porque hay que pasar a la otra noticia. Si usted tiene el cuñado del presidente, que dice el Ministerio Público que era el jefe ahí de la compra y eso, que era el que daba las órdenes, que incluso él trabajaba con una compañía exclusiva para suplir esos materiales, por ejemplo. Y usted va a ver que va a haber otra orden por encima de una orden del cuñado del presidente. Así es.
Continúa en aumento el uso de la cama UCI a pacientes afectados del COVID-19, especialmente en los centros de salud del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. Algunos establecimientos agotaron su disponibilidad y colocaban los pacientes en espera. Este es un protocolo que estableció las autoridades, que no estaba mal. Se colocan los pacientes en espera, cuando se vacía cualquier cama en cualquiera de los hospitales, pues se trasladaban el paciente a ese centro a ocupar esa cama, para que vean la magnitud del incremento de la pandemia en esta tercera ola que tenemos en el país. La verdad que los médicos están cansados con tanto trabajo que han tenido. Y hay que tratar de no llegar a UCI. Mire, use su mascarilla, miren, eso es sencillo, cuesta poco dinero. Use la mascarilla y así usted evita llegar a UCI. Y que se pongan la vacuna también. Y usted se pone la vacuna. Si usted tiene la primera vacuna, es muy difícil que usted tenga que ir al médico. Tenemos otra información. Esta semana se conoció medida de coerción al grupo de 10 personas de los encartados en el fraude de la Lotería Nacional de más de 500 millones de pesos en el país y 5 millones de dólares en el extranjero. El jefe del grupo, tildado de mafioso según el Ministerio Público, lo encabeza el ex administrador Luis Dicen. ¿Usted sabe lo que dijo él? Que él fue por lana y salió trasquilado porque él hizo la denuncia y lo vincularon o lo pusieron como jefe de la mafia. Pero es que el Ministerio Público dice, tiene demostraciones de que ese hombre, y la muchacha también habló, y el no vidente que sacaron los bolos y manejaron los bolos, que tenían órdenes de él y de otro grupito que le habían dado un dinero. Eso es algo muy feo, eso ha quedado muy mal, porque es como un fraude muy evidente ante las cámaras. Así es, desde la época de Pepe Goico, que estuvo en la lotería, no se hablaba de fraude y ciertamente esa institución estaba tranquila como si no existiera. Y antes Mazurca, un haitiano, que los millennials no conocen eso. Fue en esa misma época que pasó, pero sí, ahí tenemos la justicia que haga su trabajo y que haga pagar los culpables de esta gente que quisieron robarle los sueños a los dominicanos. Ay, sí. Gran revuelo causó el aumento del pan en unos lugares a 10 pesos y en otros a 2 por 15. Los panaderos aseguran que la medida se debe a que el gobierno retiró el subsidio de la harina. Compré pan y no sé ni a cómo lo pagué. No sabe cómo lo pagué. No me preocupé. Es que ustedes los ricos son así. No, a uno le dolería dar 10 pesos por un pan y yo lo compré y no pregunté. Dame 15 panes ahí, me cobraron y ya. Pero a usted le gusta mucho su pan con chocolate. Mire, tenemos otra información y es que Monchi Fadul salió en defensa del expresidente de la República, Danilo Medina, y asegura que la única inmunidad del exmandatario es su integridad moral, dice Monchi Fadul. Pero Monchi Fadul sabe que la integridad moral es una palabra grande que no la tiene todo el mundo. Podríamos decir aquí que los políticos dominicanos tú no puedes decir que son íntegros ninguno, porque la integridad es mucho más que la honestidad. Es más que la seriedad. Es más que la honestidad. De los políticos dominicanos tú podrías decir Juan Bosch era una persona íntegra. Deja Monchi con su cosa y tire la última noticia. No, eso es falso. En una última información tenemos que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y de Rusia, Vladimir Putin, se reunieron esta semana y trataron, entre otros temas, el control armamentista, la diplomacia bilateral, entre otros. Realmente hay muchas embajadas que fueron suprimidas por la confrontación política entre Rusia y Estados Unidos, y esa conversación pues se trató de que nuevamente vuelvan a restablecerse estas embajadas. Qué bueno. Mire, tenemos un plato fuerte, lo que espera ahora. Tenemos 2 entrevistas, una primera con el ingeniero Raúl Herrera y la otra con el doctor epidemiólogo Ernesto Guerrero. Son importantes estas 2 noticias porque están subiendo los materiales de construcción por un lado
y por el otro lado tenemos el caso de la pandemia, que nos tiene eso al vuelo prácticamente. Vamos a la pausa, regresamos en breve. La vacuna es la forma más eficaz para protegernos contra la COVID-19. Asumamos juntos el compromiso de salvar vidas. Vacúnate, es responsabilidad de todos. En EDS estamos más cerca de ti. La elegancia y el buen vestir tienen un nombre: Lebron Atelier. Trajes, camisas y chacabanas con los tejidos más finos e importados desde Europa. Lebron Atelier, Emilio A. Morel, número 17A, en Sánchez La Fe, edificio Centro Dominicano de Podología. Llámenos 829-970-4270. Lebron Atelier. Somos especialistas en imagen pública. Permítanos asesorarle. Lebron Atelier. Síganos en las principales redes sociales. Porque creemos en el futuro del país y en la solidaridad familiar, vacúnate. Porque juntos venceremos la pandemia, vacúnate. Nosotros lo hicimos, vacúnate. Continuando con su programa Frente al Mundo, tenemos con nosotros al ingeniero Raúl Herrera, experto en asuntos en combustible, energía, con quien vamos a conversar sobre estos temas, especialmente sobre los combustibles, que la gente tiene muchísimas preguntas, muchísimas incógnitas, que aquí, si se mantiene en sintonía, va a obtener sus respuestas. Buenos días, ingeniero. Buenos días. ¿Cómo está todo? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo llevando esta pandemia y sobreviviendo al virus. Así es. Entrando en materia, como dice la gente, el cliché que hay, este asunto que se habla de lo que se llaman de que octanaje en el combustible, en la gasolina, ¿a qué se refieren cuando se hablan del octanaje? Sí, los combustibles, específicamente, principalmente las gasolinas, tienen un índice de octanaje que es lo que en gran medida determina su calidad. Por ejemplo, no es lo mismo la gasolina regular, que tiene un índice de octanaje determinado, a lo que es la gasolina premium. La gasolina regular tiene un octanaje que normalmente oscila entre el 87 y 89 índice de octanaje, mientras que la gasolina premium debería sobrepasar el 92 a 95 el índice de octanaje. Esto se determina en el momento mismo de que se produce el combustible y debe cumplir con esas normas que están establecidas para la República Dominicana. ¿El octanaje hace que la gasolina rinda más o rinda menos? Claro, el índice de octanaje está íntimamente ligado con lo que es el potencial energético del combustible. Por lo tanto, hace que el vehículo, el motor del vehículo, tenga, digamos, más empuje, y eso hace que debería rendir más. Estamos hablando entonces de niveles de calidad. ¿Y quién en nuestro país garantiza que el combustible tenga esa calidad? ¿Qué institución se tiene que encargar de eso? La República Dominicana rige los combustibles, la ley 112-00, y esta ley le asigna al Ministerio de Industria y Comercio la fiscalización y el control de la calidad de los combustibles que entran al país o que son producidos a través de la refinería dominicana de petróleo. El Ministerio de Industria y Comercio debe controlar esa parte. El presidente Luis Abinader y muchos de sus funcionarios basaron su campaña en la crítica que le hacían a la forma en que subía y bajaba los combustibles, e incluso y lo cara que estaba en el país. Sin embargo, hasta este momento no se ha hecho nada para bajarla. ¿A qué usted cree que se debe eso? Mira, primeramente tenemos que saber que nosotros somos un país netamente importador de combustible. Nosotros no generamos
un galón, un barril de combustible. Todo lo que entra al país es importado. Para estos fines, se creó en el año 2000 la ley 112-00, que es una ley tributaria, y esa ley establece la forma cómo deben calcularse los precios de los combustibles toda la semana. Es una ley, es una forma un poco compleja, ¿verdad? Porque toma en cuenta una serie de factores que tienen que utilizarse para esos cálculos. De lo que se llama el precio de paridad de importación, que es el precio que el Estado y el gobierno reconoce que cuesta poner un galón de combustible en el país, tomando en cuenta una serie de costos como es el valor FOB, flete, seguro, costos de almacenamiento, costos bancarios y demás. Entonces, a partir de ahí y de acuerdo a los precios internacionales, se fija el precio de paridad de importación. Pero una vez se tiene el precio de paridad de importación, entonces viene la aplicación de la ley 112, que es un monto por galón que el Estado le fija al combustible. Pero además de la ley 112, está también la ley 495-06, que es el ad valorem, que le aplica un 16% al valor del precio de paridad de importación. Y de ahí seguimos más adelante con lo que son los márgenes de comercialización, que se le asigna un costo al distribuidor, un costo por galón al transportista, un costo por galón al distribuidor. Entonces toda esta sumatoria es que te da el precio final, que es lo que tú y yo pagamos cuando vamos a una estación de combustible. Pues entonces no va a bajar nunca, sí, porque todos esos impuestos no se van a desmontar. En meses pasados escuchaba al presidente de la República decir que estaban en los planes o que habían sometido la modificación de la ley 112, pero nosotros decimos que no es suficiente la ley 112, porque existen una serie de elementos más que intervienen en el costo final del precio del combustible. Es decir, que si continúan subiendo los precios del petróleo que tomamos como referencia para fijar el precio de paridad de importación, la forma, así como está en este momento, no habría manera de bajar esos precios. Usted decía ahorita en su respuesta que la República Dominicana no produce un galón de combustible. Sin embargo, nosotros siempre hemos tenido una institución que se llama la refinería. ¿Qué hace la refinería entonces? Sí, la Refinería Dominicana de Petróleo en el país es la única institución, el único establecimiento que refina petróleo, es decir, que importa parte de crudo y lo refina, pero en este momento la Refinería Dominicana de Petróleo importa más productos terminados, ya como gasolina premium, Keroastur, Actur, que lo que importa como crudo, es decir, que realmente la capacidad de refinamiento de la Refinería Dominicana de Petróleo está por debajo, quizás un 30% en este momento. Lo demás entra como producto terminado. Me gustaría saber si es que usted tiene esos conocimientos, esa respuesta. ¿Es tan rentable el negocio de los combustibles que para instalar una bomba se hacen sobornos tan grandes como dijo el regidor de Higüey el día pasado? Bueno, existen muchas denuncias, existen muchas opiniones al respecto. Sí sabemos que todos los años la cantidad de establecimientos nuevos de estaciones de combustible y envasadoras de GLP aumenta de manera exponencial, de manera tal que yo diría que aparentemente sí es rentable el negocio de los combustibles, porque la mayoría de las personas aquí hace 20, 25 años quizás habían 3 o 4 empresas que se dedicaban a eso. Ya hoy día existen decenas de empresas y de personas físicas que se han dedicado a establecerse como distribuidores o como detallistas de combustible. Quedándonos en el tema combustible, energía, pero ahora en la parte eléctrica, me gustaría saber, porque se habló mucho de que Punta Catalina pues sería la solución al problema eléctrico en el país, que iba a haber energía suficiente. ¿Tenemos nosotros, producir la República Dominicana, energía para mantener 24 horas todo el país? Sí, sí. Sí, en la realidad y en la práctica
sí tenemos una capacidad instalada. La demanda del país en este momento, quizá en el pico más alto, pudiera estar oscilando alrededor de los 3.000 megas. Sin embargo, tenemos una capacidad instalada alrededor de 6.000 megas, o sea, el doble de la capacidad instalada de lo que se requiere el país. Sin embargo, el sistema energético, el sector energético, es un poco más complejo que eso. No solamente es generación, porque tenemos también transmisión, tenemos distribución y tenemos una serie de elementos más. O sea, podemos tener la capacidad necesaria para suplir toda la demanda, pero si hay problema en transmisión, si hay problema en accesar, en que esa energía pueda llegar a cada hogar de la República Dominicana, entonces vamos a tener apagones. También existen, ¿verdad?, las averías que se presentan, pero en términos de generación sí estamos totalmente en capacidad de dar 24 horas. O sea, ya no se dan los apagones financieros, como le llamaban, que era para ahorrar. Exactamente. Eso ha mejorado bastante, esa parte, y por lo menos vemos menos apagones, vemos que los apagones son mucho menos prolongados. No en este momento, sino desde hace ya un buen tiempo. Uno de los problemas del sector eléctrico en la República Dominicana son las pérdidas de energía. Eso está determinado más que por diferentes estudios se han hecho, organismos internacionales, hasta dónde llegan, cuáles son los niveles de pérdida y cuáles se producen por cuáles causas. Sí. Sin embargo, no se corrigen. ¿Por qué? Existe, eso está totalmente estudiado, analizado. Existen dos tipos de pérdidas, las llamadas pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas. Bueno, la pérdida técnica pues son las pérdidas propias del sistema, de lo que se pierde en la línea, lo que se pierde por eficiencia de transmisión, y la pérdida no técnica, que ya ahí tiene que ver con lo que se deja de cobrar, ¿verdad?, con la energía que se sirve al usuario, pero que por algunas razones no se cobran. Entonces, ese índice de pérdida, informaciones que tenemos que ha ido subiendo y que puede en este momento estar entre el 30, 32, 35%. Imagínese usted que de cada 100 kilos que usted produce, solamente cobra 70 o 68, estamos hablando de una empresa y un sistema totalmente deficiente, tanto desde el punto de vista técnico como económico. ¿Están dadas las condiciones para que el gobierno dominicano retire el subsidio al sector eléctrico? Bueno, yo pienso que en este momento todavía no, porque es que, como le digo, o sea, hasta que no se corrijan esas pérdidas, esos índices de pérdida tan altos, va a ser muy difícil que puedan ser autosustentables, por ejemplo, la distribuidora. Muy difícil. Este gobierno ha venido enarbolando mucho el asunto de la alianza pública-privada, una forma de dar participación al sector empresarial en las acciones del gobierno. Sin embargo, ¿por qué no se habla de la alianza pública-privada en las distribuidoras de electricidad? Bueno, ese es un tema que está en el tapete y se está analizando, o sea, se está viendo qué se va a hacer con las EDES realmente, si van a permanecer en el sector público, si van a pasar al sector privado, si va a haber una alianza como en un momento hubo, pero realmente se está trabajando con eso y se está tratando de buscarle una salida, porque no es sustentable. No es sustentable. La energía alternativa que tanto se ha mencionado en el país, sin embargo, no avanza a los niveles de otros países, teniendo nosotros un sol candente para la producción de la energía solar, vientos en algunos lugares y otras de la materia prima que se utilizan para la energía alternativa. ¿Qué es lo que pasa? Sí, realmente si tomamos en cuenta y observamos en los últimos años, han habido avances, han habido instalaciones de generadora eólica, del viento, han habido instalaciones de generadora solar, y bueno, recientemente se inauguró una planta de 120 megas solar y se habían estado inaugurando otras a energía eólica. Sin embargo, no en el ritmo y en la medida y en la cantidad que realmente se ha planificado. Aquí se había planificado para el año 2025 un nivel de energía limpia mucho mayor, posiblemente el triple de lo que todavía tenemos.
Entonces, eso es un área donde el Estado y la misma sociedad tiene que seguir trabajando fuertemente. Pero, ¿tú crees que entonces nosotros podríamos decir que se ha hecho el apoyo real al sector eléctrico para que la energía alternativa avance? Mucha gente se queja de que el propio gobierno, por ejemplo, en las construcciones de escuelas, debieron de todas esas escuelas estar dotadas de sistemas de paneles solares para que hagan su propia energía. ¿Por qué? Incluso ahí tienen el asunto del 4% y no se puso en práctica eso. Sí. Yo pienso que ahí ha habido realmente sí, un retraso. Hay muchas áreas donde la energía solar pudiera suplir en gran medida la demanda de las escuelas, de instituciones, de hospitales, pero todo toma su tiempo y parece que esto va un poquito más allá en el tiempo, porque con todas esas escuelas que se construyeron, como tú dices, bien dices, debieron quizás pues instalarse sistemas solares y no se ha hecho. Sería, ¿no podrá también darse en este sector algunas dificultades, vamos a decir, la competencia que es la energía tradicional, los generadores, los productores, no sería como un freno a que se desarrolle la energía alternativa para compensar? Mira, yo no lo veo así, porque si tú te das cuenta, muchos de los empresarios que inciden en la energía tradicional también están incursionados y han incursionado en la energía alternativa. Además, el volumen todavía es mínimo con respecto a la demanda, o sea que no creo que todavía sea un elemento fuerte para que no se desarrolle. Y hay quizá otros elementos. Hay un tema, ingeniero, que se nos quedó en el tapete, que será en otra ocasión, el tema de medio ambiente, que sé que usted conoce bastante y que es un estudioso de esa área, y un tema importante para el país, porque medio ambiente es salud y nosotros necesitamos pues seguir tratando eso. Bueno, pero eso será un tema para la próxima ocasión. Gracias por su participación y gracias a los amigos televidentes por escucharles, que sigan en sintonía con Frente al Mundo, que tenemos una entrevista interesante sobre el tema de la pandemia del COVID-19. Muchísimas gracias. La vacuna es la forma más eficaz para protegernos contra la COVID-19. Asumamos juntos el compromiso de salvar vidas. Vacúnate, es responsabilidad de todos. En EDS estamos más cerca de ti. La elegancia y el buen vestir tienen un nombre: Lebrón Atelier. Trajes, camisas y chacabanas con los tejidos más finos e importados desde Europa. Lebrón Atelier, Emilio A. Morel, número 17A, en Sánchez La Fe, edificio Centro Dominicano de Podología. Llámenos 829-970-4270. Lebrón Atelier. Somos especialistas en imagen pública. Permítanos asesorarle. Lebrón Atelier. Síganos en las principales redes sociales. Porque creemos en el futuro del país y en la solidaridad familiar, vacúnate. Porque juntos venceremos la pandemia, vacúnate. Nosotros lo hicimos, vacúnate. Bien, mis amigos, la segunda entrevista de su programa Frente al Mundo. Tenemos al doctor epidemiólogo Ernesto Guerrero, con quien vamos a hablar sobre estos alcances y este asunto de la pandemia. Doctor, hace más de un año se inició el COVID-19 en el mundo, que ha hecho todo un daño terrible. Ha muerto mucha gente, siguen las personas infectándose, sigue el COVID aquí en la República Dominicana. Cuando pensábamos que íbamos a salir, ahora se ha agravado la situación y tenemos una tercera ola. Bienvenido a su programa Frente al Mundo y hagan un esbozo sobre esta situación que tenemos. ¿Cómo salimos de esto?
Gracias, señor Campuzano, y gracias a todos los amigos televidentes. Realmente estamos frente a una tercera ola, y de qué tan grande sea esa ola va a depender mucho de cómo actuemos nosotros durante estos próximos meses. El virus existe, el virus está todavía. Afortunadamente las vacunas que se están aplicando funcionan. Todas las vacunas son buenas. Unas más efectivas que otras, pero todas funcionan para prevenir los casos graves y las muertes, sobre todo. ¿Qué está pasando en República Dominicana? Bueno, me temo que está pasando en estos momentos una carrera que llevamos nosotros con el virus. Es como diría Alfonso Pelventón aquella vez. Vamos cabeza con cabeza. Okay. Vamos en una carrera de vacunar lo más rápido posible, y por otro lado el virus avanza también de manera, si se puede decir, rápida e incontenible en este momento. Entonces, ¿qué trayecto vamos a tomar? ¿Cuál va a ser el resultado de esta carrera? Mucho depende de nosotros. O nos vacunamos todos y alcanzamos lo que siempre hemos llamado esa inmunidad de rebaño, que es un porcentaje alto de personas vacunadas donde el virus no encuentra cómo pasar de manera efectiva de una persona a otra. O mantenemos lo que sucedió, por ejemplo, en Chile. En Chile hay un gran número de personas vacunadas, pero no alcanzan ese número. En Estados Unidos hay un gran número de personas vacunadas y ya lo vemos como un espejo. Ahí termina la pandemia. Ya en Estados Unidos terminó la pandemia prácticamente. Ya las mascarillas las lanzaron al aire y usted está viendo los juegos de basquetbol y todo lo demás, como están llenos, y de béisbol, como están llenos todos los estadios. ¿Qué tan lejos o tan cerca estamos? Porque usted dice que vamos cabeza con el virus. ¿Qué tan cerca estamos? Aproximadamente el gobierno ha señalado que tiene unos 5 millones de personas vacunadas, por lo menos con una primera dosis. Tiene unos 3 millones de personas vacunadas con 2 dosis. Para lograr esa inmunidad, que llamamos la inmunidad de rebaño, tú necesitarías tener por lo menos el 70 al 80% de la población. Digamos que el 80% de la población. Tenemos 3 millones de personas vacunadas con 2 dosis, son los que efectivamente están protegidos en estos momentos. Para alcanzar esos otros 5 millones de personas, yo hice el cálculo así a grosso modo, y tú tendrías que vacunar, si lo queremos hacer en 2 meses, por lo menos 180,000 personas diarias. Dosis, no personas, dosis. Si lo quieres hacer en 3 meses, usted tiene que aplicar por lo menos 100,000 dosis diariamente para en 3 meses haber alcanzado ese 80%, esos 5 millones. No es una tarea fácil, pero tampoco no es que no se puede lograr. Se puede lograr. Hay un grupo de personas que acceden fácilmente a las vacunaciones. Mi experiencia por el programa ampliado de inmunizaciones te dice que cuando tú alcanzas los 2 primeros tercios de personas a vacunar, es relativamente accesible y fácil. El último tercio es que es difícil. Y sobre todo ese 10% de personas que son negativistas, entre los cuales hay profesionales y hay gente de todas las ramas, que por ninguna razón van a querer vacunarse. Aparte de ese 10 o del 20%, si logramos ese 80%, vamos a lograr la inmunidad de rebaño, y es lo que se está buscando. Y es la forma de decir adiós. Yo creo que este año la epidemia acaba en República Dominicana. Acaba o porque nos da el virus a todos y se van a agotar los susceptibles, o porque vamos a llegar rápido con la vacuna. Pero los próximos 2 meses van a ser cruciales. Son cruciales y que para detener los contagios no solamente es con la vacuna, tenemos que emplear todos los otros métodos hasta ahora conocidos. Afortunadamente tenemos una vacuna y deberíamos alegrarnos por ello, pero la vacuna que tenemos no es la más efectiva para prevenir los contagios. Es apenas un 10% para prevenir contagios con una primera dosis y un poquito más de un 50% para prevenir contagios con 2 dosis. Por lo tanto, la vacuna que estamos utilizando en estos momentos va a prevenir casos graves, pero por sí sola no va a detener esta ola epidémica. Esta ola epidémica tenemos que detenerla integrando todas las demás estrategias hasta ahora conocidas y que sabemos
que son efectivas. Verbigracia, el uso de la mascarilla es fundamental. Y mantener el distanciamiento y el lavado frecuente de manos. El uso de las mascarillas, ya mucha gente le ha hecho un hábito. Y todos decimos, sí, yo uso mascarilla. Pero los que se están infectando, los que se infectaron la semana pasada y las últimas 2 semanas, lo hicieron porque en algún momento sintieron la confianza para quitarse las mascarillas. Sobre todo en lugares públicos, abiertos. No, yo no diría en lugares públicos, tanto en lugares públicos, ni en lugares abiertos. En lugares abiertos no hay transmisión. Digo, en lugares cerrados. En lugares cerrados. Doctor. En su casa sobre todo. Doctor, alguien bajó la guardia. ¿Debe ser obligatoria la vacuna o debe obligarse al ciudadano a ponerse la vacuna? ¿O hay que esperar que este grupo de morosos, incrédulos, vaya a los centros de vacunación a inocularse? Fíjate, dentro de la salud pública nosotros siempre hemos considerado que todas las medidas punitivas y todas las medidas obligatorias resultan contraproducentes al fin y al cabo. La vacuna va a ser un requisito que va a ser necesario para muchas otras cosas, para viajar, para tú desplazarte, para moverte y ofrecer incentivos es lo mejor. Pero ahí se estaría obligando con el requisito, ¿eh? Sí, en cierta forma sí. ¿Y eso no es ilegal? Bueno, tú puedes, yo te digo, por ejemplo, tú tienes el derecho a no vacunarte, pero si tú no te vacunas, tú no puedes entrar aquí o no puedes entrar en no puedes este entrar barco. a un banco a hacer una transacción, por ejemplo. Sí, todas esas medidas pueden ser implementadas y las personas pueden abstenerse de hacer eso si no quieren vacunarse. Lo ideal es que se vacunen, es lo más sencillo. ¿Usted le hace ese llamado a la nación? Definitivamente. Yo estaría un experimento. Siempre se achaca de que son los teteos las causas de la transmisión. Lugares abiertos no hay problema, que la gente esté caminando en la calle no hay problema, bailando, que se siente en el malecón no hay problema. Pero si bailan sí en lugares si abiertos. hay lugares abiertos cercanos, si hay supertransmisores como pueden ocurrir. Yo propondría en determinado momento, mira, esto es costoso para nosotros, porque por ese grupo de desaprensivos tú tienes cerrado el país. Sí, claro. Entonces mucha otra gente se está exponiendo innecesariamente en el transporte, en las oficinas públicas, en el comercio, porque por atender a un grupo desaprensivo. Vamos a experimentar un día de esto. Vamos a agarrarlo a todos ellos. Vamos a ver quién está vacunado y quién no está vacunado. Y oblíguelo a vacunarse de esta forma. O usted paga una multa de 500 pesos o la vacunamos mañana. Y vamos a empezar a vacunar a toda la gente. 5,000 pesos, doctor, que pues le pongan. 5,000 pesos. A los teteos, pero... A los teteos. Pero hay otra cosa que no es el teteo, porque los ricos también se infectan. ¿Dónde se infectan? Los hijos de los ricos y los de clase media alta. Igual, son teteos, pero de diferentes niveles. Ah, que hay teteos de diferentes niveles. Un poquito más arriba. Pero esto te digo, si vamos a darle el incentivo. Usted lo que quiere una botella de ron, le vamos a dar una botella de ron mañana para ustedes para que se vacunen. Sí. Y agarrar eso, la policía sabe, vamos a agarrar por sectores. El teteo se arma tal día. Hágame un cerco ahí ese día. Los viernes, por ejemplo, un viernes tú agarras. Todo el que no pueda probar que está vacunado, preso. Si usted quiere salir, o usted paga una multa o usted se vacuna en ese momento. La República Dominicana ha manejado bien el seguimiento a la pandemia y el proceso de vacunación. Yo no diría nada más como gobierno en sí, sino todo el sistema ha manejado bien esto. Fíjate, es un virus nuevo. Todos hemos estado aprendiendo. Cuando tú crees que las cosas están resueltas aquí en Japón o en Indonesia, el virus te sorprende y hace determinados rebrotes. Yo creo que no hay una fórmula para decir esto es exactamente lo que tenemos que hacer o lo que se hizo en este país para frenar el virus. Hay cosas generales que todo el mundo la aplica, pero hay muchas otras variables que intervienen para que las personas o no estén protegidas. Sí sabemos que hay medidas, como dije ya, que son efectivas. Yo creo que aquí en el país se han tomado muchas medidas y la gestión del presidente por obtener las vacunas, aún sobrepasando los 10 millones de vacunas de Pfizer o lo que fuese, yo creo que es una muy buena iniciativa. Okay. Yo creo que muy buena iniciativa. Siempre ha faltado algo y ahora lo están implementando. ¿El qué?
el seguimiento a los casos. Okay. Una persona tiene aproximadamente 5 días para contagiar. Los que contagian regularmente son las personas que no tienen síntomas. Okay. Todas esas personas con PCR positivo, investiguen los contactos. Es verdad. Y cortamos la cadena de transmisión por esa vía. Y lo está diciendo un epidemiólogo, mis amigos. Es que si tú no cortas la cadena de transmisión por muchas cosas que hagas, tú estás a la defensiva. Tú tienes que, en lugar de estar cayéndole atrás a la gente en un toque de queda, cáigale atrás al virus. Ok. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos yo quiero que usted me diga, doctor, usted como epidemiólogo, porque se da la situación de Haití, que los haitianos no se contagian con el virus y que está habiendo apertura ya en New York y en Japón. Volvemos en un momento. La vacuna es la forma más eficaz para protegernos contra la COVID-19. Asumamos juntos el compromiso de salvar vidas. Vacúnate, es responsabilidad de todos. En EDS estamos más cerca de ti. La elegancia y el buen vestir tienen un nombre: Lebrón Atelier. Trajes, camisas y chacabanas con los tejidos más finos e importados desde Europa. Lebrón Atelier, Emilio A. Morel, número 17A, en Sánchez La Fe, edificio Centro Dominicano de Podología. Llámenos 829-970-4270. Lebrón Atelier. Somos especialistas en imagen pública. Permítanos asesorarle. Lebrón Atelier. Síganos en las principales redes sociales. Porque creemos en el futuro del país y en la solidaridad familiar, vacúnate. Porque juntos venceremos la pandemia, vacúnate. Nosotros lo hicimos, vacúnate. Bien, continuamos aquí en Frente al Mundo, la entrevista importantísima al doctor epidemiólogo Ernesto Guerrero. Doctor, le dejaba la pregunta en el aire. Tenemos la situación de Haití. En Haití nadie se ha vacunado. Uno no conoce las estadísticas, pero todo indica y todos dicen que los haitianos no le da el virus. ¿Por qué será, doctor? Usted como epidemiólogo, experto en la materia. Bueno, el virus afecta a todo el mundo en general. Unos más que otros, porque ya hemos visto que antes se decía que era por la temperatura, que si era el calor, que si era el frío, después dijimos que si eran personas de color blanco o de color oscuro, y ya hemos visto que en diferentes países todos resultan igualmente afectados. ¿Qué está pasando en África? ¿Qué está pasando en Haití? Yo creo que mucho se debe también a la desinformación. Yo entiendo que el virus de alguna manera está presente allí. Justamente hace unas semanas ya los haitianos han declarado emergencias y están tomando algunas medidas. Pero mucho tiene que ver también con el medio ambiente. En Haití, por el calor, por las condiciones, no hay tantos aire acondicionados y la gente está más en el exterior, está más afuera. No se transmite por esa vía. Okay. Entonces, esto les favorece a los haitianos. Entiendo que pasan mucho tiempo fuera de los hogares, solamente entran a las casas a recluirse cuando se van a acostar ya, pero socializan mucho por fuera. Además, poca información, no hay tantas pruebas que nos digan qué está pasando. Sin embargo, sigue siendo un misterio, como es misterioso por qué afecta más a niños y no afecta más a los adultos. ¿Por qué en República Dominicana, por ejemplo, tenemos un 8% de la población que es haitiana o descendientes de extranjeros? Y yo no creo que tenemos esa misma proporción de casos en República Dominicana, ni de fallecimientos. He escuchado, pero me gustaría, no sé exactamente, pero sería interesante saber, y esto va a responder con más idónea la pregunta de qué está pasando con los haitianos. Mira, doctor, Japón está en apertura, New York está en apertura, habrán otros países, pero resulta que en el caso de New York, la gente emigra de otro país allá
y uno no sabe si puede llevar el virus o no. Esto no podría generar que se produzca una nueva cepa, una mutación del virus o algo parecido. Ciertamente New York celebró con fuegos artificiales la terminación de las restricciones que mantenían con motivo del COVID. Pero para tú viajar a Estados Unidos todavía, tú necesitas presentar una prueba de PCR. Entonces, se supone que todo el que está ingresando a los Estados Unidos en estos momentos está libre de virus. No quiere decir que entre o no el virus. Entra el virus. Pero como te dije, si una gran parte de la población está vacunada, pues es más difícil. Desde luego hay que cuidarse de las nuevas cepas, sobre todo porque estas nuevas cepas son de más fácil transmisión, tienen un proceso evolutivo un poco más rápido y se sabe ya también que afectan a más jóvenes, a porcentajes más jóvenes de la población. Fíjate que el promedio de edad que está en los hospitales o en las camas de unidades de cuidados intensivos no es tanto ya el de 70, 80 años, sino que ha descendido el grupo de población. Así que estas nuevas cepas están afectando un poco a los más jóvenes en este caso. Eso respondería entonces a una pregunta de que uno se hace porque ahora los jovencitos que se están afectando y la razón por la que las autoridades están vacunando ya a los adolescentes. Siempre ha habido casos entre jóvenes, siempre ha habido casos entre niños, entre bebés, pero ahora hay un porcentaje un poco más elevado dentro de ese grupo de población. Uno, yo diría por las variables. Dos, porque el grupo de población mayor de 60, una gran parte ya están inmunizados con sus dos dosis. Hablando de porcentaje, ¿qué cantidad de personas primero entra a UCI, estén vacunados o no? ¿Y qué cantidad se queda que no llega a sobrevivir, que el virus se lo lleva? De eso que entran a UCI. Y cuando empezó la epidemia, nosotros manejábamos la cifra de que esto era un 80% de la gente pasa sin síntomas, un 20% va a tener síntomas, un 5% se agrava y un 1% iba a tener cuidados intensivos. Esto ha cambiado un tanto porque ahora nos hemos dado cuenta que son mucho más las personas que cursan sin síntomas y que son mucho menos los fallecimientos porque ahora hay un manejo más adecuado de tratamiento. Los médicos han aprendido mucho en este último año y saben cómo manejar los casos y hay menos. Definitivamente hay menos fallecimientos, siempre los hay, porque hay gente todavía que entra con muchas morbilidades complementarias, relativas al aparato circulatorio, problemas de diabetes o problemas de asma, y eso complica la situación. Sin embargo, usted puede ver ahora que cuando se hacen las comparaciones por grupos de edades, de las personas que entran a las unidades de cuidados intensivos, y si usted calcula las tasas por 10.000 o por 100.000 habitantes, se da cuenta de que la proporción es mucho más, es casi 2 veces más, entre las personas no vacunadas o con un régimen de vacunación incompleto que entre aquellas que están vacunadas. Usted decía ahorita que el gobierno debe darle más seguimiento al virus y menos al teteo. ¿Eso sería lo que le falta entonces al gobierno para dar en el clavo con detener esta pandemia? Bueno, yo creo que este es todo, es de manera integral. Yo en un momento fui un tanto crítico del toque de queda, porque el toque de queda, como estaba así rígido, lo que hacía era que la gente se aglomerara durante el día, porque no podían terminar las gestiones para poder llegar antes a su casa antes del toque de queda. Pero por lo menos el cierre va a disuadir un tanto los negocios y las actividades en las noches y de alguna manera reduce la actividad. Pero es agotante, la gente ya está agotada, es una medida que tú no puedes mantener por mucho tiempo. El toque de queda. Entonces tú tienes que ir flojando y soltando la soga dependiendo de cómo vayan Y yo creo que en eso nos hemos manejado relativamente bien. Ok, el puntito ahí de darle seguimiento al virus, amplíame un poco sobre eso. Darle seguimiento, perseguir al virus. Es mejor buscarlo de forma activa y no esperar a que te dé, que tú estés infectado, para entonces buscarte camas y buscar tratamiento.
Si tú sabes que hay X número de personas que están activas en estos momentos, ese X número de personas, 45,000 digamos, que están hoy activas, esos 45,000 van a estar activos transmitiendo el virus por 5 días. Si usted agarra cada uno de esos individuos, muy probablemente cada uno de ellos va a contagiar a otros 2 o 3. Uno probablemente hará síntomas y otros 2 no. Si tú investigas esos casos en estos momentos y das seguimiento y logras mantener en cuarentena a los que han estado en contacto y en aislamiento efectivo a los que estén positivos. Aún den PCR negativo. Bueno, si da PCR negativo es negativo, Ajá. dependiendo del momento en que se haga también. Si Sí. tú lo haces muy temprano, probablemente va a dar negativo. Pero el PCR todavía sigue siendo nuestra prueba de oro para determinar cuándo una persona tiene o no el virus. Pero ese PCR te va a dar positivo por relativamente, va a dar positivo, la persona va a estar transmitiendo por 4 o 5 días. Te puede dar positivo y tú no tenés el virus, pero te quedan algunas secuelas y entonces da positivo, que es lo que pasaba con el italiano aquel que duró semanas y semanas dando positivo. Sí. Pero realmente hoy sabemos que después de 10 días de iniciados los síntomas, ya la persona no tiene síntomas, no tiene el virus. No tiene el virus. Entonces, si se da seguimiento, se puede detectar y tú lo frenas. Cortar la cadena. La gente no se imagina qué tan fácil es la cadena. Es que tú estás con tu familia en un toque de queda. Tú con tu familia no usas mascarillas. No. Tú estás viendo el vecino que no usa mascarilla, que no sale tampoco. Sí. Entonces tú vas y hablas con el vecino, porque tú hablas con tu familia o hablas con el vecino durante estos toques de queda. Pero alguien en tu familia salió y ese alguien que visitó ya había estado en contacto con otra persona, transmitió, digamos, a un sobrino, el sobrino llegó a tu casa, infectó a tus hijos te contagiaron a ti, tú contagiaste al vecino y así se da la cadena de transmisión. Bueno, doctor Ernesto Guerrero, epidemiólogo, usted ha edificado bien a la ciudadanía con respecto al manejo de este virus. Me gustó mucho esto de cortar la cadena antes de que se siga y de verdad que ya nos gustaría tenerlo por aquí en otra ocasión. Ojalá y esto acabe pronto. Va a terminar. Le despedimos con un fuerte abrazo desde lejos y pronto volveremos a tenerlo por acá. Mis amigos, ustedes sigan con la programación regular. Gracias por haber estado con nosotros. Volveremos a encontrarnos en otro encuentro el próximo domingo a las 10 de la mañana en Frente al Mundo. Bye, bye.